Bueno, vamos a recibir al señor senador Jorge Larrañaga. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, el gusto de poder estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, estas circunstancias de la educación que parece que nos tienen en permanente debate, ¿cuándo debería haber una línea ya trazada si hubieran prosperado aquellos acuerdos políticos? El otro día creo que el secretario Brexia decía que usted se había bajado antes de tiempo, o el propio ministro de Educación, que tendría que haber aguantado un poco más. No, se bajó el gobierno y la prueba más contundente fue el tema de la rendición de cuentas, donde no mandaron recursos económicos para cumplir con los acuerdos pactados con el presidente de la República y todos los partidos políticos. El gobierno no quiso cumplir porque de alguna forma aceptó que 4 o 5 sindicalistas le doblaran el brazo. Pero usted antes había dicho que se bajaba porque entendía que el acuerdo estaba vaciado de contenido. Y lógico, porque acuerdo que no se cumple es acuerdo que no existe. Yo le mandé una carta al presidente de la República 14 días antes de enviar la rendición de cuentas, denunciándole lo que estaba pasando. Lamentablemente no se hizo nada. Y prueba de ello es que después de la interpelación el propio presidente de la República termina aceptando cambiar la integración del CODICEN. Ayer tuvimos en la Comisión de Asuntos Administrativos integrada con Educación, que yo no integro, pero fui porque pretendía interesarme sobre ese tema, la comparecencia de los subrogantes, Wilson Neto y Javier Landoni, para integrar el CODICEN. A los que usted les da una carta de crédito. Mire, nosotros le vamos a dar al gobierno una suerte de gobernabilidad educativa. A pesar de... Le vamos a aprobar las venias porque bajo ningún punto de vista queremos someter al país a que no tenga una integración debida de las autoridades del CODICEN. Porque recuérdese que los votos del frente no son suficientes. Se hacen necesarios los votos de la oposición para un nombramiento porque si no tienen que esperar 60 días. Bueno, en este caso vamos a dar gobernabilidad educativa para darle respuestas al país y veremos qué pasa. Al gobierno se le está pasando los meses, ya han transcurrido más de 30 meses de gestión, le quedan 29, y bueno, los resultados en materia de educación realmente son muy malos, muy malos. La señora senadora Topolansky, el propio presidente de la República, algunos analistas del sector privado coinciden en que la razón de ser del CODICEN se ha deshilachado con el paso del tiempo. Yo creo que no hay que echarle la culpa, Daniel, al CODICEN, a la institución, sino a las personas que gobiernan las instituciones. ¿Y cambios de nombre forman parte de los cambios de política? Yo creo que los cambios de nombre, si se agotan en sí mismos y no tienen cambio de políticas, no servirán para nada. Y cuando le presentaron ayer esas iniciativas, esa hoja de ruta, ¿entienden que hay un cambio de política también? Veremos, porque de buenas intenciones está empedrado del infierno. Está empedrado el camino y realmente el andar de esta nueva integración del CODICEN determinará si hay un cambio en la política educativa. Si no hay un cambio en la política educativa, si no hay transformaciones en la educación, tenemos hoy problemas de deserción, de repetición, de centros educativos que están en un estado de edilicio muy malo. Tenemos problemas de formación docente. Ahora, Jorge, 6 profesores de cada 100 salen como profesores. Ese es el diagnóstico que todos conocemos. Insisto, de acuerdo a lo que ustedes vieron ayer, propuesto por quienes serán seguramente las futuras autoridades del CODICEN, ¿entienden que hay un cambio de rumbo? Porque no se le puede tampoco dar un cheque en blanco a alguien que no me promete o que promete nada más que seguir adelante con esto. No podemos asegurarlo. Nosotros insistimos en el promejora, en la autonomía de los centros educativos, en el fortalecimiento de los centros educativos, en las escuelas de tiempo completo, en la evaluación externa, como esquemas que permitan superar los parámetros muy magros que tiene hoy la educación uruguaya. Insistimos en la formación docente, en la rejerarquización docente. Apenas 19 maestras salen recibidas de cada 100 estudiantes, y esto habla de un déficit en la formación docente muy grave. Y bueno, la venia que daremos dentro de un rato en el Parlamento será una forma de decir
El gobierno tiene la integración del CODICEM y de lo que haga de aquí en más dependerá definitivamente la aprobación que pueda tener esta nueva integración. Bien, vamos a otros asuntos que son de suma relevancia en esta jornada, porque, por ejemplo, ayer el directorio del Partido Nacional estuvo considerando lo que es el aval bancario del propio República para lo que es esta operación, y me permito apelar a algo que usted decía hace algunos minutos. En este asunto del que se denomina Plunagate, ¿hay halcones y palomas? Bueno, yo creo que hay halcones y palomas en todo este tema, porque hay muchos que saben mucho y hay otros desde el gobierno que conocen poco de toda la realidad y el trasfondo de una situación poco transparente, de una situación plagada de oscurantismo y de falta de información. Y el gobierno tiene que terminar con la política de las cartitas, con la política de los comunicados, de las conferencias sin preguntas, para darle información al país y a la gente. El Partido Nacional viene alertando desde el año 2007 que este era un pésimo negocio. Bueno, eso a través del senador Moreira, que ha estado acá. Ustedes, en atención a esa necesidad que tiene la gente de conocer más, convocan a una interpelación. Sí, eso lo va a resolver, por supuesto, la agrupación parlamentaria. Sí. Yo la semana pasada di cuenta al presidente del directorio, al presidente de la agrupación parlamentaria, a los coordinadores de bancada, para que todos estuvieran enterados de cuál era nuestra iniciativa. Senador, incluso hablé con integrantes del Partido Colorado y del Partido Independiente para que todos tuvieran conocimiento de cuál era nuestra hoja de ruta. Y nuestra hoja de ruta, que es la del partido, es la que va a avalar seguramente en la jornada de hoy la agrupación parlamentaria, que es interpelar a los ministros Lorenzo y Pintado por todo este tema que realmente, más allá de que se puede expresar de que se recurre nuevamente a una interpelación, bueno, es el instrumento para darle transparencia a una situación que preocupa a la gente. Yo recorría 48, 50 localidades y gente que no conoce de aviones ni de Pluna nos preguntaba sobre lo poco transparente de todo este tema que escandaliza, yo creo que escandaliza a la inmensa mayoría de la población del país. Bien, es válida y hay que defender la herramienta de la interpelación porque para eso vivimos en este sistema democrático. No tenemos otra frente a las mayorías parlamentarias. Claro, pero ¿sabe qué pasa, Jorge? Usted dice, ha recorrido el campo, ¿no? Ha andado por campaña todos estos días y ha recibido la inquietud de la gente sobre este asunto. Imagínese que será muy poca la porción de esas personas que seguirán con atención un debate parlamentario cargado de ataques, de argumentos cruzados, farragoso, muchas veces que llegan al hastío porque aburren. Entonces uno se pregunta, ¿hay otra fórmula, por ejemplo, que es la que ha planteado un legislador de su partido? Pedir la renuncia, demostrar, miren señores, ustedes no están capacitados para ejercer este cargo. Nosotros pedimos una comisión investigadora y el gobierno no la aceptó, la bancada oficialista no la aceptó. El pedido de renuncia de los ministros tampoco ha venido prosperando. Vamos a ser claros, los únicos cambios en 7 años de administración frente amplista fueron los que se produjeron en febrero ante planteos nuestros con respecto a la renovación de la integración. Pero la interpelación. De quien presidía el Consejo de Educación Senador, Secundaria. ¿la interpelación no conlleva en sí mismo la necesidad de criticar de tal modo a un ministro que por lo menos el presidente estudie cambiarlo? Bueno, por eso mismo vamos a recorrer el camino de la interpelación. El camino más largo, digamos. Bueno, pero es el camino que tiene la oposición cuando un gobierno tiene mayoría. ¿No es gimnasia preelectoral? No es gimnasia preelectoral, es gimnasia de responsabilidad. La responsabilidad de interpelar a los ministros no puede bastardearse en términos diminutorios, porque es un instrumento establecido por la Constitución. Quizás genere hastío por lo farragoso en función de su expresión, pero es un mecanismo necesario para que el gobierno también aclare y le diga al país y se escuchen las distintas campanas sobre un tema en donde fuimos convocados en su momento
para informarnos antes de la ley de Pluna, tan discutida, pero que no hemos sido convocados después. Bueno, lo que pasa es que con esto de las mayorías también hay quienes entienden que es como secar un río con una esponja, ¿no? Aquello de las interpelaciones. Bueno, habrá que secar el río con una esponja. La campana a veces es de palo, pero hay que hacer que la campana suene. Tanto va el cántaro al agua que se rompe, al río que se rompe, y yo creo que esto, en definitiva, es algo importante instrumentarlo como un mecanismo que le aporta transparencia. Bien, sí. Y si no hay transparencia, será porque el gobierno no quiere que haya transparencia. El partido hasta formuló denuncia penal ante crimen organizado sobre un asunto de estas características. La justicia de oficio también puede actuar y llevar adelante acciones tendientes a aclarar qué pasó con el aval, quién lo dio, bueno, de eso, es aval, es garantía. ¿Por qué se amparan ahora en el secreto bancario cuando en definitiva no se ampararon en ese secreto para decir que una institución internacional generó ese aval? Quiero preguntarle qué les dijo el director del Partido Nacional en el Banco de la República y qué hará en consecuencia también el representante en el Central. A ver qué le parecen estas declaraciones que ayer me hacía aquí el exministro de Transporte, Víctor Rossi. Y si usted quiere un comentario previo a esa opción futura, yo tengo muchas dudas respecto a la declaración de quiebra. ¿Le parece poco lo que me acaba de decir? No va a agregar nada sobre eso. Le di una yapa. Claro está que intentamos saber a qué se refería con esas dudas el ex jerarca de gobierno, pero pese a la insistencia del periodista, Rossi prefirió dejar la incógnita. Bueno, es una yapa que no es cualquier yapa. Por primera vez tengo una coincidencia con el exministro Rossi. A mí me parece de la misma manera que para terminar en este papelón en que se ha terminado, ¿para qué se terminó liquidando Pluna? Porque era mucho más fácil mantener 900 puestos de trabajo, mantener una empresa en funcionamiento a la espera de la realización de un proceso de inversión privada. ¿Y quiénes tomaron decisiones ahí, los halcones o las palomas? No, yo creo que aquí hay un gran responsable que es el equipo económico. A mí me parece que el ministro Fernando Lorenzo tiene una enorme responsabilidad en este tema. ¿Halcón o paloma? Bueno, póngalo en el lado de los halcones. Vamos a ser claros. Halcón. Yo creo que el propio presidente de la República está en una situación, yo creo que de bastante desconocimiento de todo lo que está pasando. Más allá de que pueda conocer los titulares, aquí hay una realidad de una ingeniería jurídica y legislativa que se armó desde el Ministerio de Economía y que fue la que terminó, previo a los asesoramientos del caso, desde el punto de vista jurídico, de honorarios que se pagaron en elevadas sumas para terminar en la ley de modificaciones de todo el proceso concursal y que terminó con la liquidación de Plumna. Yo tengo muchas dudas con respecto a la liquidación de Plumna. O sea que usted entiende que el equipo económico convenció al presidente de algo que no está bien. Yo no sé si convenció al presidente de algo que no está bien, pero sí convenció al presidente de algo que está saliendo mal. Porque también le expreso que yo tengo mis enormes dudas de que aparezcan los 137 millones de dólares cuando venza el plazo. Ahora, como país, ¿qué pasa? Si no aparece, o sea, si va alguien y me dice en un remate público de grandísimo impacto social y que seguramente ha de ser de los hechos más importantes que tiene que ver con una compañía aérea que antes era estatal, bueno, en fin, y con asociación privada, ¿qué pasa si alguien viene y dice te pago y después no? Bueno, pero ahí funcionarán los avales precisamente de 13 millones de dólares. ¿Qué le dijo el director del banco? Pero estaremos ante una frustración. El director del Banco de la República no tenía conocimiento hasta ayer a las 18 horas de qué es lo que había pasado. Él terminó por no aprobar lo que fue el aval que se terminó otorgando
en el propio Banco República. Y después de las 6, ¿qué le dijo? Sí. Le pedimos al director del Banco Central, Washington Ribeiro, Sí, que en representación de la oposición pusiera en funcionamiento las normas bancos centralistas para custodiar la regularidad de todo este proceso que determinó el aval. ¿Hay elementos para anular el remate desde su punto de vista, senador? Bueno, habrá que analizarlo desde el punto de vista jurídico, pero es increíble que el que compró con nombres cambiados. Esa es una realidad que todo el mundo conoció. Es también raro que el propio empresario López Mena nos expresara a todos los representantes de todos los partidos que el gobierno le había sugerido, le había pedido que se interesara por conseguir oferentes en la subasta, que apareciera un único oferente, que no pagara ni siquiera la comisión de los rematadores, por lo menos hasta el día de ayer, que era el plazo que tenía para pagarlo. Y que, repito, yo tengo dudas razonables, porque además es increíble. Hay un empresario que termina hablando con el gobierno cuando tiene que hablar con la empresa Combo, que fue la que compró. La empresa Combo no habla con el gobierno. Nadie del gobierno habló con la empresa Combo para ver de la veracidad, de la seriedad de ese proceso de subasta que terminó como terminó, que fue festejado, pero que ahora nos estamos dando cuenta de que quizás pueda terminar en una frustración donde no le pagamos al Scotiabank, donde no cobra ANCAP, donde no cobra el Banco República, donde 900 trabajadores están en una situación extremadamente delicada. Y ahora resulta que tenemos dos ofertas, la de un empresario privado y la de los trabajadores. No se sabe exactamente por qué camino se está yendo. Entonces, ¿no habrá habido una precipitación, un apuro del equipo económico fundamentalmente y del gobierno a eso quiero apuntar. En liquidar la empresa Pluna y cerrarla? Liquidarla con y ahora tenemos los aviones parados desde hace no sé cuánto tiempo. Entendí. Ahora, me pregunto, porque cuando usted habla del equipo económico y los instala además en la línea de los halcones, uno se pregunta, ¿hay acá un actuar de buena fe tratando de que Uruguay cuente con esa bandera nacional tan importante, o de pronto usted asume que detrás hay otras cuestiones que son mucho más graves, que merecerían además una investigación, hechos dolosos, por ejemplo, de parte del equipo económico? Mire, yo no lo califico de halcones desde el punto de vista de que puedan estar, hasta que no se compruebe ello, en una categoría de gente sospechada. Ah, bien, porque llama la atención. Los establezco, los pongo en ese casillero en función de que tenían un conocimiento pleno de todas las acciones que se estaban tomando y adoptando, que por otra parte mueven a una situación de sospecha. Ha sido, a ver si nos entendemos, Daniel, ha sido el gobierno y el equipo económico fundamentalmente el que ha abierto las puertas de la sospecha. Esta es la realidad en todo este tema, en todo lo que ha significado este proceso, con falta de transparencia, con falta de publicidad, con falta de conocimiento, con una ley enormemente discutida, con consecuencias que se están dando y que pueden terminar siendo altamente perjudiciales para el país, donde estamos en este momento perdiendo 380 millones de dólares porque al Scotiabank va a haber que pagarle y sin embargo hasta que no aparezca la plata de los aviones y de la subasta el gobierno va a tener que enfrentar esa realidad. Bueno, es todo muy raro y efectivamente se ha abierto un amplio abanico de sospechas. Lo que uno se pregunta es si detrás de eso no hay una actuación de buena fe para tratar de salvar la situación o hay otras cuestiones. Yo no quiero presumirla. No quiero etiquetar a nadie en el casillero de la mala fe o de la sospecha. Para eso estará la justicia y la investigación correspondiente y los instrumentos parlamentarios para que se aclare todo este tema, que yo creo que por el bien del país, por el bien del gobierno, por el bien del Estado de Derecho, de la regularidad en el funcionamiento del principio de separación de poderes,
de la plena vigencia de la Constitución y de la ley, todo esto bien, debe aclararse. Está bien. Vamos a apelar... Si no, de lo contrario, estamos en un camino realmente complejo. Complejo. Bueno, en el cierre vamos a apelar entonces a esa institucionalidad que puso en duda el señor senador Sergio Abreu. Dice, usted acaba de decir, el gobierno nunca se reunió con Cosmo y era algo necesario. Se reunieron en cambio con agentes privados. Lo de la famosa foto del observador, entre otras cuestiones, aluden a este asunto. ¿Por qué ustedes se fueron a juntar con López Mena? Es lo que pregunta Sergio Abreu. Mire, todo ese procedimiento fue avalado por el directorio del Partido Nacional. ¿Ustedes consultaron al directorio? Por supuesto, y si yo fui con el presidente del directorio del Partido Nacional. Pero además, si hemos sido invitados y hemos hablado todos con empresarios que generan puestos de trabajo, ¿cómo no vamos a hablar con un empresario que podrá ser de la simpatía o no de la gente, pero que genera 1.500, 1.600 plazas de trabajo en todo el país? Vamos a tampoco hacernos los distraídos en una situación de estas características. ¿Usted no se arrepiente de haber ido? Nosotros hubiéramos querido, yo no me arrepiento, por supuesto, porque a mí no me contagia absolutamente nada. Yo, además, dimos publicidad de los contenidos de esa reunión. No fue realizada en el oscurantismo ni cosa por el estilo. ¿Se lo explicó a Abreu usted, Jorge? Mire, yo le tengo que explicar las cosas a mi partido. Y mi partido ha avalado esta situación. Entonces, esa es la tranquilidad que en definitiva tenemos. ¿Y cómo valora la actitud de Abreu? Mire, yo no quiero entrar en un camino de hacer un contradictorio con un compañero partidario. ¿Pero no le gustó? Mire, esa es mi expresión y no me va a sacar. No lo voy a sacar, pero se le nota en la cara, Jorge. No se me porque nota. además No, dice, ¿cómo voy a andar explicándole? Yo le tengo que explicarle a mi partido. He aprendido a superar en la vida las cosas que pueden no gustarme. He sufrido lo suficiente en términos políticos y he adquirido la experiencia necesaria como para tener la tranquilidad con respecto a cómo actuamos en todo lo que hace al camino político. Bueno, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, ¿no? pero Además, si también, tiene el objetivo de ganar la pero elección. Pero también pueden haber diferencias y discrepancias y diferencias de estrategias que no le hacen mal tampoco a la diversidad dentro de un partido político. Bien, me permite una pregunta final a cuenta de hablar de política, que para eso tenemos tiempo más adelante. Allí usted está ostentando, según algunos sondeos conocidos en estas horas, cerca del 47% en la interna partidaria. ¿La indefinición en el herrerismo no le perjudica? Mire, yo no voy a calificar lo que pueda suceder en el otro sector muy importante dentro de mi partido. No hay indefinición. Eso es un problema que tienen que resolver nuestros compañeros. Nosotros seguimos hacia adelante. Pretendemos ser mayoría dentro del partido para ganar la próxima elección. Estoy profundamente convencido de que el Partido Nacional es la alternativa al Frente Amplio. Estoy profundamente convencido de que en la próxima elección del 2014 ningún partido va a tener mayorías parlamentarias y estoy convencido, por ende, que nuestra colectividad política va a ganar las próximas elecciones. Bien, el razonamiento venía por lo que me han manifestado dirigentes del herrerismo ahí donde está usted. Han dicho, en la medida en que no definamos esto rápido, tenemos el riesgo de que en esa frontera entre el herrerismo y el sector Vamos Uruguay se nos vaya la gente para allá. Y ahí lo estarían perjudicando ustedes. Yo no creo que eso acontezca. No me corresponde a mí emitir opiniones con respecto a otro sector del partido que aprecio, como aprecio a todos los compañeros de mi partido. Y no creo que haya corrimientos partidarios, porque además nuestro partido está creciendo, porque vamos a seguir creciendo y porque además voy a decir algo más. El Frente Amplio encuesta en el techo y los partidos tradicionales siempre encuestan en el piso. Quiere decir que siempre los partidos tradicionales terminan votando mucho mejor de lo que encuestan. Esa es la conclusión que se puede sacar, no en forma antojadiza, sino del relevamiento de los últimos procesos electorales desde 1985 a la fecha. Por lo tanto,
tenemos una enorme confianza, tenemos una enorme juventud, una capacidad enorme de dirigentes probados en la función ejecutiva, grandes legisladores, estupendos intendentes. Hay un gran equipo y estamos con tranquilidad trabajando en ese camino. Bueno, ya pasó el aviso de paso. Y, Jorge, y bueno, ¿y qué querés que haga? para eso quería que no lo hiciera. Por supuesto. Muchas gracias como siempre. Gracias, Daniel, a ti por esta oportunidad.